Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento realmente potente, una carta abierta firmada por Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana del 29O. La verdad es que es un texto que no deja indiferente a nadie. Está cargado de emoción y de acusaciones muy serias. Vamos a desglosar sus puntos clave. La carta, desde luego, no se anda con rodeos. Arranca con esta frase, que es una acusación directísima al político Alberto Núñez Feijóo. El creyente Feijóo nos regaló un maltrato más. Con estas palabras, la autora ya nos deja claro desde el principio el tono de dolor e indignación que va a marcar todo el documento. Y claro, aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué puede provocar una acusación de este calibre y además justo en Nochebuena? Bueno, pues la respuesta, según la propia autora, está en lo que ocurrió en los días previos. Entramos en la primera parte. La carta describe el detonante de todo esto como si fuera una especie de regalo de Navidad no deseado. Según se relata en la carta, el momento clave fue la tarde de Nochebuena. Es entonces cuando el equipo del político Alberto Núñez Feijóo presentó en el juzgado unos mensajes, pero ojo, unos mensajes parciales, relacionados con la catástrofe de la Dana. La autora de la carta pone mucho el foco en la cronología, en las fechas. Fijaos, señala que el acta notarial se firmó el 22 de diciembre, pero no fue hasta 2 días después, en la tarde del 24, que se presentó en el juzgado. Para ella, esta secuencia, no es ninguna casualidad, sino que sugiere que fue un acto deliberado. Y aquí es donde llegamos a la conclusión a la que llega la autora. La carta alega que elegir esa fecha y esa hora se hizo por cálculo mediático y para castigo a las familias. Esta es, sin duda, una de las afirmaciones más duras de todo el texto sobre la intención que había detrás. Para entender el peso que tienen estas afirmaciones, es importante saber quién es la voz que está detrás de esta carta. Pasemos a la siguiente sección. Quien firma la carta es, como decíamos, Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29O. La asociación tiene un objetivo muy claro, dicho con sus propias palabras: representar a las familias de los fallecidos y, sobre todo, dar voz a las víctimas. El texto busca todo el tiempo humanizar la tragedia, y se ve muy bien en esta cita. No son números, eran personas, con proyectos. Los nuestros no tenían menos valor. Con esto, la autora subraya que para las familias, esta lucha va mucho más allá de la política. Es por la memoria de sus seres queridos. Para entender de dónde viene toda la frustración que se respira en la carta, es fundamental conocer el contexto. La siguiente parte detalla lo que la autora describe como 9 meses de silencio. Esta cronología que se presenta en la carta es clave, ¿eh? Todo habría empezado en marzo, con un intento de reunión con el Partido Popular que, según afirman, nunca tuvo respuesta. Meses más tarde, en octubre, Feijóo habló en público de humanidad, un gesto que la carta califica de vacío para las familias. La tensión sube en diciembre, cuando los abogados piden su testimonio, y todo culmina con esa entrega de mensajes parciales el día 24. Entonces, ¿cuál era la pregunta clave? ¿Qué era lo que querían saber las familias desde ese primer intento de contacto en marzo? Pues querían saber qué información estaba recibiendo Feijóo en tiempo real del entonces presidente Carlos Mazón justo el día de la catástrofe. Esa ha sido la pregunta central desde el minuto 1. Y esto nos lleva al mismísimo corazón del conflicto, a una cuestión de lo que la autora no duda en llamar complicidad. Aquí se ve perfectamente dónde está el choque. Por un lado, la petición de las familias, la conversación completa, sin editar. Por otro, lo que la carta dice que se entregó solo una parte de los mensajes, calificados como contexto. Esa diferencia es básicamente el núcleo de toda la disputa. Claro, esta entrega parcial de información lleva a la autora a lanzar dos preguntas muy directas. ¿Qué oculta? ¿Qué teme? Son preguntas que, aunque sean retóricas, apuntan directamente a una supuesta falta de transparencia. Y aquí llega la que es probablemente la acusación más grave de toda la carta. La autora califica a Feijóo de cómplice y argumenta que sin su apoyo político, el entonces presidente Mazón no habría podido sobrevivir a la enorme presión pública que pedía su dimisión. La carta va llegando a su fin con un alegato final, una petición por la justicia, donde resube su postura y hace una última solicitud. La autora parece anticiparse a la posible respuesta y la contrasta con lo que de verdad quieren las familias. Sostiene que desde el partido político se intentará vender que todo esto es una venganza, mientras que ella insiste en que lo único que se busca es verdad y justicia. El texto no se queda solo en la queja, va más allá. Concluye con una demanda muy concreta, una petición directa a Feijóo para que colabore con la justicia y vaya a declarar el próximo 9 de enero. Y la carta se cierra con esta frase, que es toda una declaración de intenciones. Usted no es diferente al resto de testigos. Un mensaje que apela directamente a la igualdad de todas las personas ante la ley, sin importar el cargo que ocupen.
El análisis de esta carta abierta nos deja con una pregunta final en el aire, para la reflexión. Cuando una tragedia se cruza de esta forma con la política, ¿dónde se pinta la línea entre la responsabilidad pública y estrategia política? Ese es el gran dilema que plantea en el fondo todo este conflicto.